Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio y en este día estaremos hablando sobre el impacto del divorcio en los hijos. En el día de hoy trataremos de ver cómo los puede afectar negativamente, pero también trataremos de ver qué posibilidades hay para que ese impacto sea menos contraproducente. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo fue en tu vida y en la de tu hija? ¿Cómo fue ese proceso para ella del divorcio? Estamos hablando detrás de cámaras. Y me comentabas que ella estaba muy pequeña y que obviamente pues no se siente mucho. Sin embargo, algunos psicólogos opinan y dicen que en cada etapa del crecimiento del niño se va afectando de determinada forma. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué momento fue que tu hija empieza como a decir o como a sentir o como a reflejar un impacto respecto a lo del divorcio? Bueno, pastor, yo creo que dada el pasar del tiempo y dada pues la dinámica en la que se suscitaron las cosas, mi hija viene a experimentar ya una reacción conforme a la resonancia que le dejó el divorcio de sus padres. Ahora último, cuando empieza ya a dilucidar y a entender las cosas que en una instancia desde su temprana edad no lograba. Queda más o menos. Nosotros nos separamos y ella tenía meses de nacida, no alcanzaba a tener el año. Y el momento en el que ella empieza a sentir ese impacto, ¿qué edad más o menos tiene? Cuando empieza la adolescencia, unos 14, 15 años, ¿Cómo fue ese proceso? empieza a ver o a marcar las diferencias que hay entre la perspectiva de papá y de mamá, porque empezamos, o sea, su mamá empieza a proyectarla desde su perspectiva conforme lo que ella quiere ver en su hija y yo intento lo mismo. Entonces empezamos a tener, digamos que, discrepancias y ella obviamente en el medio. Eh, Creo que es una situación muy incómoda porque eh, todo hijo ama o intenta desarrollar ese afecto, ese cariño por sus padres, pero tener entonces que determinar un sitial en aras de papá o en aras de mamá, creo que se hace bastante incómodo y se hace bastante insostenible en algunos momentos. ¿Vos sentís que bueno, la mamá de la niña intenta en ese momento como colocarla en tu contra? Yo creo que lo que pasa es que, pues, hablemos de culturas. La mamá de mi hija desarrolla una cultura muy independiente a la mía. Pues, obviamente es lo que en principio o fundamentalmente se da en un rompimiento, en un divorcio. Porque algo que está diseñado para que se cree o se construya de manera conjunta, ahora ya entonces ya está fragmentado. Y los ideales o las proyecciones son distintas. Yo no creo que ella haya intentado eso, pero obviamente hacia donde la estaba en su buena intención proyectando, en algún momento sí llegó a diferir mucho de hacia donde yo quería proyectarla. Hay una anécdota muy particular. Yo encuentro o veo en mi hija el potencial en la música, pues eso viene de familia, ¿no? Y llega un momento en el que yo voy y la inscribo al conservatorio. Y pues es bien difícil quedar en el conservatorio porque se presentan muchos niños y el margen o el filtro solamente le permite aplicar a 15. Mi hija logra quedar dentro de esos 15. Para mí fue una felicidad enorme. Y empezamos el proceso, pero desafortunadamente después de un año, la mamá ve que no es importante, que no tiene sentido, o sea, no ve más allá en ese momento y la saca del conservatorio. Entonces es uno de los puntos que yo siempre recuerdo, porque si mi hija en este momento ya el sábado cumple 18 años precisamente, y sería alguien que tendría la oportunidad de incursionar en un talento musical porque lo tiene. Ella ahorita habla inglés y ahorita está dando sus primeros pasos o pinos en la gastronomía. Ella es muy polifacética. Pero pues a modo de anécdota, imagínate lo que pudo pasar o lo que puede llegar a sentir un niño cuando ya crece y dice, wow, ¿qué hubiese sido si hubiésemos continuado en ese proceso? ¿No puedo seguir ella en ese No, ámbito? no, porque en este contexto, en el contexto de nuestro país, la mamá tiende a recibir la custodia y o sea, pasa
toda decisión que tú quieras entablar o establecer con un hijo pasa principalmente por la mamá. Entonces, si no logras conciliar con la mamá o tener el aval de la mamá, te resulta muy difícil. ¿Cómo piensas que el divorcio está afectando en este momento a esta generación? ¿Cómo les impacta a esta nueva generación el divorcio? Cuando se fragmenta la unión entre padres, se abre un lapso, una puerta, un margen de tiempo y espacio donde falta, digamos, que esa formación mutua o ese acto de complemento que hacen papá y mamá. Entonces es allí donde se abren espacios para que los muchachos empiecen a descubrir o inclinarse por otros contextos, otros factores, otros, llamémoslo así, referentes que empiezan a tratar o empiezan a influenciar en ese espacio que desafortunadamente el rompimiento de una relación entre papá y mamá deja abierto. Entonces creo que ahí es donde se da, digamos, que el punto de quiebre y empiezan entonces a generarse diferentes ideologías, comportamientos, en aras pues de lo que ahorita, a través de la globalización, las redes sociales y todo lo que esto implica, pues nos genera como sociedad. Básicamente, el divorcio afecta a los hijos en dos áreas. Una es la comportamental, que se le llama conductual, y la otra es la emocional. Entonces, en esas dos áreas, vistes cómo tu hija fue impactada, cómo tu hija fue afectada, cómo fue reaccionando. Sí. En lo conductual, en lo emocional, ¿nos podrías hablar un poco acerca de...? Claro, Paz. Por ejemplo, cuando ella crece ahorita, o sea, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder acompañar a mi hija a pesar de que no pude materializar o digamos que prolongar o perpetuar una relación con su mamá. Entonces, cuando ella tiene 16 años empezamos a chocar y tuvimos que, digamos que reconsiderar cosas y yo tuve que reprogramar mi cerebro y tuve que bajarme porque empieza mi hija a descubrir el carácter que tiene el papá, el temperamento que conforma ese carácter. Entonces allí empezamos a tener discrepancias, pero el punto no era cometer el mismo error que habían cometido conmigo mis padres, sino que me estoy equivocando al hablarle de esta manera, utilizando este tono, diciéndole tales cosas. Entonces tuve la oportunidad de replantearlo y lograr conciliar con mi hija, dado exactamente esos puntos, que emocionalmente papá es importante para una hija. Emocionalmente papá debe ser esa base, debe ser ese apoyo constante que le da una palabra de aliento, que le transmite ese cariño y ese afecto, que está ahí, que le hace una llamada, que la acompaña, que la invita a salir, que la lleva a comer helado. Es fundamental, porque ahorita cuando ya crecemos vemos que especialmente o particularmente las mujeres hay un acto de dependencia a esa pareja con la que se intenta hilvanar una relación sentimental, dado el faltante del padre. Y el otro que dices, ¿a cuál te referías? Estamos hablando del comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento empezaste a ver? Por ejemplo, digamos, algunos pelados, una vez que los padres se divorcian, ocurren cosas como, por ejemplo, agresividad. Y antes de que me responda hacia ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas, luego miramos lo emocional, pero quisiera que me hablaras un poco acerca de un momento donde realmente puedes decir, ese comportamiento que empezó a manifestar mi hija, no solamente era por la edad, por el tema de la adolescencia, sino que puede ser el resultado de ese divorcio, porque de todo modo lo afecta. Entonces, no sé si tienes algo para contarnos donde de pronto hay algunos que se empiezan a volver rebeldes, hay unos que empiezan a ser afectados en la parte sexual, se desbocan en la sexualidad, hay otros que empiezan a cortarse en los brazos, empiezan a tener un comportamiento que tiene como resultado, es el resultado más bien del divorcio. Claro, nosotros llegamos y decimos, no, pero es que mire que tan rebelde, que no considera, pero realmente es el impacto que ha generado el divorcio. Entonces, en lo comportamental, algo como que vos puedas decir, es esto. Sí, ella empezó a aislarse. Mi hija empezó a aislarse, empezó a cerrarse. Entonces, en ese momento, a la edad de 16 años, fue difícil. Fue difícil porque empezó a recoger ya abiertamente
de parte de mamá, de parte de la abuela, aspectos en los cuales ellas no estaban de acuerdo con muchos de mis matices o de mis formas. Entonces, allí, justamente allí, cuando ella empieza a aislarse, cuando empieza como a... Perdón que te interrumpa, ¿en qué forma? O sea, cuando hablas... Se cierra. Sí, o sea, cuando hablas de mis formas, mis matices, algo que podamos decir, ver televisión o salir tarde. Por ejemplo, yo soy docente, entonces yo solía ser muy exigente en ese plano con mi hija. Su mamá era un poco más laxa. Entonces eso era visto como, no, es que usted está exagerando, o es que así no debería ser, estás equivocado. Entonces yo la llevaba, digamos que a establecer hábitos. Uno de esos que logramos consolidar fue la lectura, pero no era simplemente llegar y dejarlo de manera opcional, no, o sea, papá se sentaba sagradamente 20 minutos de lunes a viernes diariamente con ella a leer. Obviamente habían días en los que no quería. Y a ellos les molestaba. Les molestaba, porque no les parecía. No veían a priori o a futuro lo que se podía gestar o generar. Y frente a eso ya reaccionaba. A veces, claro, los niños intentan sacar provecho y intentan acomodarse, entonces ellos se inclinan o tienden a irse al lado de quien les proporciona, digamos que esa zona de confort, donde casi no hay esa exigencia, donde no hay ese compromiso, donde no hay esa disciplina. Y es difícil, claro, porque te hacen ver en una primera instancia como el dictador, y pues obviamente eso no es así. Pero es allí donde realmente necesitas desarrollar esa pericia, porque como padre es importantísimo mantener el equilibrio, o sea, apretas un poco sin llegar a cruzar demasiado la línea, pero también sueltas un poco. Entonces es un ejercicio de dar, pero también de recibir. En cuanto a lo emotivo, en cuanto a lo emocional, ¿cómo pudo ser impactada tu hija? Emocionalmente yo creo que es fundamental, aún en medio del rompimiento de una pareja, en medio de una separación, el acompañamiento por parte de ambos padres. ¿Tu hija qué manifestó, por decir algo? Pues ahorita nos hablaste de un comportamiento de ella, fue aislarse. Ese fue, no sé si haya otro más por ahí de comportamiento, de conducta. Básicamente fueron esos dos, aislarse y cerrarse. Aislarse y cerrarse, no dar oportunidad que se le acercara. Tal cual. Y toda esta cosa. En cuanto a lo emotivo, o sea, se aislaba, pero cuando se aislaba estaba llena de tristeza, de angustia, de estrés, porque pasan por todo eso emotivamente cuando ocurre un divorcio, o sea, el impacto es muy fuerte. Entonces, en el caso, pues, no sé si te sientes como con la conciencia de decir, puedes llegar a verla llorando, puedes llegar ahí. Sí, claro, Paz, sí. El estrés es indefectible, lo ves. Un momento que recuerdes así como que... No, eso se vuelve hasta una constante, porque cualquier cosa que de pronto no funciona y se genera una discrepancia, el comentario, digamos que la perspectiva es tomada a título personal hacia mamá o hacia papá. Entonces creo que eso fue una de las afectaciones más marcadas en mi hija, porque llega un momento en el cual ella viene a casa conmigo y trata de defender a mamá, y luego va a casa con mamá y trata de defender a papá. Entonces estar ahí en medio de ese contexto, de esa dinámica, es bastante complejo. Sí, obviamente estrés, y ese estrés le generaba inconformidad, malestar, y empezaba a notarlo pues a través de una actitud un poco agresiva y pues chocante en algunas oportunidades. ¿Has tenido de pronto la oportunidad de hablar con tu hija respecto a esta situación? Hemos tenido que hablar de todo, Paz. Sí, claro que sí, hemos tenido que hablar de todo, nos hemos sentado y hemos analizado los pros, los contras. Algo que yo he tratado de mostrarle a mi hija siempre es que papá es un ser humano, y porque las hijas te idealizan. Y hasta que llega un punto o una edad en la que empiezan a ver cuáles son, digamos que esos defectos en ti, empieza a cambiar esa perspectiva. Yo a mi hija le dije, no, este es tu papá,
estas son las virtudes y estos son los defectos de tu papá y no te voy aquí a vender lo que no es, lo que no hay, porque necesitamos construirlo desde aquí. En el día en el cual yo intente engañarte y mostrarte lo que no soy, ese día entonces las bases no van a soportar lo que vayamos a construir más adelante. Ok. Hoy en día, de alguna forma, debido a las circunstancias que favorecen el divorcio, se hace una especie como de defensa al divorcio, se sacan cartillas en las escuelas para que los niños vivan pues sin ningún problema. Diría yo que de alguna forma como que se ha normalizado un poco el tema del divorcio. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para que los niños sean o se sientan menos afectados, menos impactados con el tema del divorcio? Creo que habría que plantear un estudio, un análisis desde el momento en el que se da el divorcio. ¿Cómo llegan los padres a ese momento? Los padres deben procurar ya no pensar tanto de modo personal o por sus propios intereses, sino en aras de la formación de sus hijos o del niño que está en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque se necesita madurez para poder llegar a negociar, a socializar y establecer acuerdos en los cuales, así ya no sea de manera conjunta, sino de manera independiente, se le puede aportar a esa vida que está en proceso y desarrollo. De lo contrario, va a ser difícil porque aún en medio de las buenas intenciones, se va a estar sacrificando el proceso del niño o la niña. Si tuvieras la oportunidad pues, tener la oportunidad constantemente de tener a tu hija al frente, pero si le preguntaras o le preguntáramos a tu hija qué diría de su papá, ¿qué crees que ella diría? Una vez hicimos el ejercicio, recuerdo bien que lo hicimos en Chipichape, estábamos sentados ahí en La Locura, y le hice esa pregunta, le dije, bueno, mi amor, describe a tu papá, ¿quién es tu papá? ¿Cómo definirías a tu papá? Y en ese momento yo me dijo, mi papá es inteligente, es simpático, es muy dinámico, es necio, es necio, en ocasiones es imponente. Entonces, como te digo, nosotros hemos hecho el ejercicio, he tenido el privilegio y la oportunidad de acompañarla muy de cerca en muchos de esos aspectos fundamentales en su formación. Y creo que si le preguntaras hoy a mi hija, la tuvieras aquí al lado mío, ella te diría que papá ha hecho un buen trabajo. Eso diría. Voy a volver a redundar en la pregunta. ¿Crees que el divorcio genera un impacto negativo en los hijos? Depende, Paz. Depende de cómo lo asuman los padres. Porque puede ser una oportunidad para potencializar las cosas de mejor manera. O sea, me refiero a que, bueno, no pudimos mantenerlo una relación conjunta. Vamos entonces a procurar abrir este margen y potencializar las cosas partiendo de lo que el error o la fragmentación nos proporciona. Porque siempre los errores nos potencializan a cosas mejores siempre y cuando tengas la capacidad de ver esas oportunidades. Como también puede ser algo negativo porque el ser humano tiende a cerrarse y cuando se cierra, desafortunadamente pues deja a la suerte o deja a merced de lo que le corresponde a él como papá o como mamá priorizar, se lo deja a terceros y ahí ya es fatal. Pienso que los efectos del divorcio realmente son negativos. Pero frente a un divorcio, ¿qué puedes hacer vos? No, creo que frente al plano de esa relación que se estaba construyendo y se rompió, creo que muy poco, prácticamente nada. Ya. Pero en aras de enfatizar el proceso de aquella vida que viene detrás de nosotros, se puede hacer mucho. Ya depende de la manera en cómo lo conciba cada persona y de la manera en la cual no es fácil, obviamente, porque ya si es difícil estando juntos, imagínate negociar o conciliar estando ya separados, pero es una oportunidad bonita para aprender, desarrollarse uno mismo, sanar y poder entonces potencializar y proyectar algo diferente. Bueno, después del divorcio, ¿cómo se siente Juan Carlos
a nivel emocional y podríamos decir que también a nivel comportamental. No, Paz, es evidente que cuando me divorcio, Juan Carlos es un caos, es una persona que deja brotar todo lo nauseabundo de sus heridas. Entonces establece parámetros muy, muy rígidos, pues por cuando estás herido ya no quieres que alguien más venga y te cause otra herida. Entonces Juan Carlos se cierra. Ya con el pasar del tiempo, ya más o menos 20 años de eso, y a través del proceso a la par, no solamente con mi hija, sino con todas las aristas pues, que hay por fuera, ya el Juan Carlos de hoy ha aprendido a manejar mucho es el plano emocional y el otro que es el comportamental. Entonces, básicamente te lo definiría un hombre que era antes muy positivo, ahora pues, ha tenido que cuidar de una flor que empieza a brotar con unos pétalos muy sutiles, muy delicados, que es mi hija. Entonces la dinámica se hizo muy, muy interesante y muy, digamos que muy positiva para poder establecer o llegar a esos cambios. Este Juan Carlos de hoy es más abierto, es más sensible, es más enfático y asertivo en el momento de establecer ese tipo de conductas. Emocionalmente, obviamente le falta y creo que a todos en algún momento de la vida, o sea, no podemos llegar a decir, ya, estamos listos, siempre nos va a hacer falta, pero obviamente ya tiene un bagaje, una experticia que le da, digamos, que ese margen para poder incursionar y manejar de mejor manera lo que allí converge o lo que esto conlleva. Que bueno, el divorcio siempre será una situación, un proceso que afecta de diferentes formas. Lo importante frente a esto es buscar la forma de pasarlo de la mejor, valga la redundancia, forma posible. Y creo que lo que nos puede ayudar a poder superar estas etapas está en la palabra del Señor. Ahí hay consejo para los esposos, hay consejo para los hijos, para saber qué hacer después de una situación como esta, que nadie la quiere, pero que ninguno está exento. Sin embargo, si trabajamos en pos de mantener una relación que nos permita sostenernos hasta el final, pues eso sería magnífico.